Los padres, Dick y Judy, querían una vida normal para su hijo, así que juntos pusieron a Rick en la escuela pública. Rick aprendió a escribir sus pensamientos utilizando una computadora especial. Cuando Rick tenía 15 años, le dijo a su papá que él quería participar en una carrera de 5 millas a beneficio de una persona. El papá no era un corredor, pero estuvo de acuerdo en participar y de empujar a su hijo Rick en su silla de ruedas. Por primera vez en su vida, Rick no se sintió minusválido. Así que juntos, ellos corren. Juntos, compiten en maratones. Juntos, compiten en triatlones. Rick no hubiera podido competir sin su papá. Dick no hubiera competido sin su hijo. Amén, amén. Qué fuerte es la vida de este padre y de este hijo. La vida de Dick y Rick, como pueden ver, quizá fue un momento donde el padre, cuando supo que su hijo iba a nacer con no la condición normal de un niño, de una condición de iba a estudiar, de que a lo mejor iba a jugar a la pelota, ese niño iba a vivir una condición distinta quizá. A lo mejor era el pensamiento de ese padre. Pero hay algo que en la vida de Dick se tomó una decisión. Dijo, yo no puedo condicionar a mi hijo. Yo tengo que actuar como que mi hijo es como todos. Es mi hijo. No es distinto, no es otra cosa. Y yo quiero que en este tiempo podamos cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y este va a ser un tiempo especial porque vamos a poder conocer a un gran Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, Señor, porque en este video podemos ver el ejemplo de un Padre, Señor. Pero en este tiempo también queremos conocerte, Señor. Queremos saber y descubrir a ese verdadero Padre, Señor. Que tú puedas tocar nuestro corazón y que quizá en la condición que estemos, Señor, tú seas rompiendo cada barrera, Señor, y seas tocando nuestro corazón y podamos ser tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como le hablaba en la vida de Rick, y quizá acá en el video no lo dice, pero ellos fueron un equipo. O sea, era el hijo, no podía hablar porque obviamente estaba en su condición, pero sucedió que él se empezó a comunicar, como decía el video, que se empezó a comunicar por una máquina. Y él decía, yo me gustan los deportes, me gusta este tema, me gusta correr, me gusta... Entonces los padres pensaron, oye, qué bueno, mi hijo está como reaccionando a estas cosas, a su entorno. Porque ellos pensaban que a lo mejor no podía hablar, no tenía una situación donde quizá él no entendía lo que estaba en su entorno. Entonces Rick empezó a tomar la decisión de decir, papá, yo quiero competir, yo quiero ir a la carrera, y Dick, ya, vamos. Y ahí empezó su vida, empezó su aventura, y ellos lograron, por ejemplo, acá dice, han conseguido más de 1000 carreras juntos, entre ellas 241 triatlones, 6 Ironman y más de 70 maratones. O sea, ellos de toda su vida desde niño
empezaron ya a correr, a competir. Entonces, como pueden ver, un padre dio todo por su hijo. Y yo quiero hacerte la primera pregunta, que es el punto 1, es ¿qué significa para ti un padre? ¿Qué significa para ti la palabra padre? Porque padre, quizás en nuestra sociedad puede ser de muchos, se puede hablar de muchas cosas. Puede ser quizá un padre que te ama, un padre que está contigo, apañador, no sé, chistoso. Pero también puede ser un padre que a lo mejor no estuvo contigo, o un padre, un desconocido, o una persona que quizá escucha la palabra padre y se te rompe el corazón. Entonces, hay algo que la palabra padre, ¿qué te transmite a ti? Y es importante que en este tiempo tomemos la decisión y cambiemos nuestra forma de pensar en la palabra padre, porque el enemigo es muy astuto y sabe dónde él primeramente lanza el primer dardo en la mente. Él ahí ataca a la mente. Entonces él sabe que Dios es nuestro Padre, pero él quiere hacer todo lo posible para que nosotros no lo veamos como Padre. Entonces estaba viendo así como un estudio y dice que alrededor del 40% de los niños en el mundo occidental se van a dormir en hogares donde sus padres no conviven con ellos. Un 50% de los niños antes de llegar a los 18 años pasarán al menos una parte significativa de su infancia con unos padres separados. O sea, la condición de padres separados, de que a lo mejor el padre no está, o también una madre, es casi hasta normal, puede decirse acá en Latinoamérica. Y es algo triste porque uno puede ver cómo los padres están separados, cómo las familias quizás están destruidas, y Dios tiene un modelo que es la familia. Entonces es importante que nosotros podamos romper con toda esa cadena y que este sea el tiempo de tomar esa decisión, de decir, si a lo mejor tú eres padre, decir, yo quiero ser ese padre que cambie, que sea distinto, que no sea lo que diga esta estadística. O si a lo mejor tú tienes tu padre y a lo mejor tú tienes algo contra tu padre, cambiar tu corazón. Entonces es algo que hay que trabajar, pero parte por una decisión. Y yo quiero compartirle como mi testimonio en ese sentido. Yo llegué a la iglesia, yo creo que muchas veces lo he contado, pero yo llegué a la iglesia en el 2011. Pero antes de eso, para los que saben, mi mamá, yo vengo de padres separados. O sea, mi papá lo conozco, he hablado con él, tengo contacto con él, pero él nunca, en ese sentido, en ese tiempo cuando era chico, fue difícil tener ese contacto, porque él nunca fue cercano a mí, él nunca fue una persona que me llamase o que me fuera a visitar. Prácticamente mi mamá se peleaba, oye, anda a verla. Yo creo como quizás mejor uno entiende eso, pero la situación es que yo a medida que iba creciendo, obviamente eso fue un vacío en mi vida, porque decir de que no tenía, o sea, veía a mis compañeros que tenían padres algunos, pero yo veía, mi mamá está conmigo, o sea, mi mamá un 7, ha hecho muchas cosas por mí, pero en el sentido de mi padre nunca vi eso. Entonces fue una situación difícil, y yo creo que algo que caracteriza mucho nuestra situación. Por eso, como acá dice la estadística, los niños crecen con padres ausentes, son más propensos a desarrollar problemas de conducta en cualquier aspecto. Estos problemas suelen ser a menudo un escudo que los niños usan para proteger sus más profundos sentimientos de abandono, miedo, infelicidad, falta de autoestima, rencor, falta de perdón. Y eso es lo que yo estaba viviendo. Yo estaba viviendo una situación donde quizá tenía miedo porque pensaba qué iban a decir mis amigos de mí, porque no tenía un padre cercano, o porque quizá era infeliz porque igual mi mamá tenía que trabajar, igual estaba solo, en ese sentido, aparte de mamá, soy hijo único. Falta de autoestima, ¿por qué mi papá no estaba conmigo? ¿Qué hice yo? ¿Algo hice para no merecer su amor? O el rencor después de crecer, ¿por qué? ¿Qué hice? Oye, ¿por qué actuaste así? O falta de perdón. Y eso puede ser cosas que a lo mejor ahora en este tiempo tú puedas estar viviendo y puedas decir,
¿qué estoy haciendo? ¿O esto de verdad es algo normal? ¿O algo que es parte de mi personalidad? Y yo te quiero decir que no, eso no proviene de ti. Eso es parte del pecado. Porque el abandono no es porque tú hiciste algo o porque alguien hizo cualquier cosa, sino es porque el pecado está atacando nuestra vida, porque el enemigo se esmera en destruir nuestra vida. Entonces, yo quiero que puedan entender de que nosotros tenemos un Padre y necesitamos un Padre. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para quitar ese modelo. Entonces, yo quiero que tú puedas tomar esta decisión. Y yo te quiero también contar de una persona que también vivió este abandono y fue el mismo Jesús. En Mateo 27:46 dice: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús vivió el abandono del Padre. Jesús vivió porque cargó con todos nuestros pecados. Él no hizo nada malo, él no hizo nada que lo condenase, pero Él por amor cargó todos nuestros pecados. Cargó los pecados de nosotros, de nuestros padres. Y ahora yo me preguntaba cuando hacía este tema, ¿por qué yo voy a juzgar a mi padre si el mismo Jesús se cargó con todo por mi papá, por mi mamá, por mí? Entonces, ¿qué significa para ti un padre? Porque el modelo de padre también trasciende en tu relación con Dios. Porque si tú ves un modelo distinto de un padre, tu relación con Dios no va a ser cercana. Y eso es lo que yo tuve que trabajar en muchos años. A mí cuando yo llegué a la iglesia, claro, me gustaba compartir, me gustaba estar con amigos, la pasaba bien, pero en mi intimidad con Dios era algo tan complicado decir: Señor, ¿cómo yo puedo estar cercano si no tengo un buen ejemplo de un buen padre? Entonces yo dije, yo no puedo estar así, yo no puedo quedarme así, yo quiero conocerte, yo sé que todos me dicen que eres cercano, que eres un padre amoroso, un padre que bendice, que ayuda, etcétera. Pero me cuesta ver de esa manera, quizás es así y no lo veo, pero quiero verlo. Y así fue tomando esta decisión. Por eso yo tomé este segundo punto, que es en busca de un padre. En busca de un padre. Y en Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El Señor, no importa quién haya sido tu padre o tu madre, el Señor está contigo. Y el Señor te tiene como hijo. Por eso también en Salmos 103:13 dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Yo cuando leí este versículo decía: ¿cómo, Señor, puedo ver que tú eres compasivo cuando quizá mi padre no fue de esta manera? O quizá en tu vida, quizá tu padre no te ha abandonado, pero a lo mejor ese padre fue duro contigo. Quizá fue, alguien que te castigaba, que te decía malas palabras. Entonces, quizá tus padres no están separados, pero quizá a lo mejor tu padre hizo algo que te afectó en tu vida. Puede ser muchas situaciones, pero lo importante es que tu condición o tu situación no limita el amor del Padre, porque el amor del Padre es mucho más grande que el amor quizá de nuestro padre o nuestra madre. Por eso es importante que este sea el día donde tú puedas tomar esa decisión como hijo y decir: yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hijo, no por una cosa que nosotros como iglesia decimos, no, somos hijos de Dios, sino que de verdad vivir que somos hijos de Dios. O sea, no es una jerga, no es un modismo, es una vida, somos hijos de Dios. O sea, el Señor nos adopta, el Señor nos ama, el Señor dio su vida por ti, porque te ama. Es por eso que es importante que nosotros podamos vivir esta condición de hijo. Y yo quiero que nosotros podamos reflexionar nuestra vida de nuestro Padre, porque es importante
que tú puedas ver qué ha hecho tu padre. Yo, como les decía, a medida que iba creciendo, yo fui sanando esa herida. Pero no fue porque por cosas como de que el tiempo pasó, no. Quizá ahora puede decir, ¿perdonaste a tu padre? Sí, yo lo perdoné y le hablo, lo he abrazado, le digo papá, pero esa es la condición y eso es lo que se ha hecho, o sea, pero yo lo amo y espero que él conozca al Señor, pero el Señor hace las cosas a su manera y yo no critico, no cuestiono nada, pero solo puedo decir que gracias a la condición, yo también puedo dar esa autoridad de decir, yo he sanado, yo he perdonado y soy cercano a mi papá. Quizá él aún así no ha cambiado su forma de ser, pero aún así lo amo con todo mi corazón y espero que conozca a Cristo en su vida. Y el tercer punto es un padre que lo da todo. Un padre que lo da todo. El padre no es alguien que está ahí por estar. El padre tiene un propósito. El padre hace algo al respecto. Como la vida de Dick y Rick, este padre fácilmente pudo haber dicho, yo lo puedo entregar a tal lugar. No quiero estar a cargo de este hijo. Pero él se esmeró, él se entregó, como pueden ver en el video, él corría con su hijo. Él corría, y no sé si era por ganar, sino era porque su hijo amaba el deporte. O sea, y él no era competidor, él no era una persona que andaba, él era un militar normal, quizá ya jubilado, pero su hijo, yo quiero competir. ¿Y qué hizo el padre? Dijo, yo quizá me va a costar, me va a doler, quizá me voy a esforzar, me voy a tener que entrenar, pero yo voy a dar todo por mi hijo. El Padre lo da todo por ti. Dios lo da todo por ti. Por eso, en Lucas 15, 21, 27, dice, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado y celebramos porque llegó a salvo. El Señor quiere hacer una gran fiesta porque tú tomaste una decisión, pero esta decisión no es por la emoción de lo que quizás se está predicando, por la música o sino porque lo que tú has vivido. Tu vida es importante, tu pasado es importante porque eso transmite que tú tomes la decisión de decir, Señor, yo en la condición que estoy, yo quiero ser tu hijo. El hijo pródigo, quizá antes de pedir la herencia, él tenía una perspectiva de su padre. Quizá él podía haber dicho, a lo mejor en su pensamiento, no lo dice la palabra, pero él pudo haber dicho, mi padre es muy, riguroso, es muy estricto. No me represento con él, no me identifico con él. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas a mi manera y le voy a pedir la herencia, porque yo sé que tomando yo el control lo puedo hacer. ¿Y qué pasó? Obviamente, malgastó su dinero, comió comida de cerdos. Y en el momento de que él iba a ir donde el padre, porque estaba arrepentido, porque decía, ¿cómo yo que pensando que iba a estar de esta manera, estoy tan bajo comiendo con cerdos? Entonces, ¿qué pasó? Que él dijo, yo quiero ir donde el padre, pero me da temor. ¿Por qué? Porque quizá
Él me va a juzgar, quizá Él me va, no sé, me puede decir tal cosa, me va a reprender, quizá a lo mejor es muy estricto y a lo mejor no, me rechaza. Quizás en su mente pueden ser muchas cosas. Pero aún así Él tomó esa decisión. Quizá se equivocó, cometió ese error. Pero Él tomó la decisión de, Padre, yo me arrepiento, no soy digno de ser tu hijo. Yo cuando tomé la decisión de seguir a Cristo, yo decía, Señor, yo no soy digno de ser tu hijo. No sé por qué, pero mi padre no está conmigo. He cometido muchos errores. He fallado a mi mamá, le he faltado al respeto, etcétera. Puede ser muchas cosas. Pero cuando vi el amor del Padre diciéndome, hijo mío, no importa, yo te amo. Yo te amo. Lo que hiciste ya fue el pasado. No te juzgues, no te condenes. Yo te amo. Y en ese momento, cuando yo estaba pensando, dije, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hijo. Quizá en tu mente tú eres muy duro contigo mismo, diciéndote, Señor, he pecado, como era el hijo pródigo. Señor, he pecado. Quizá no lo ves como padre por las heridas que has tenido. Quizá no has vivido un tiempo cercano con Dios porque tienes una herida en tu corazón. Pero este es el tiempo donde tú puedas decir, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser esa persona que cada día en las mañanas pueda decir, buenos días, Padre. Buenos días, papá. ¿Cómo estás? Qué bueno el día. No simplemente cada sábado o domingo en tu célula, ahí está Dios, ahí está el papá. Pero en tu día a día es como tu vida normal. Por eso el Padre es un Padre cercano, es un Padre que te ama, un Padre que está dispuesto a todo. Y yo vi otro documental, pero de Dick y Rick, y Rick, el hijo, lo que piensa de su padre, y dice, mi padre es mi modelo a seguir. Una vez que se decide hacer algo, hace lo posible por lograrlo, no importa qué sea. Imagínense, Dick, un padre que quizá tenía un pasado, quizá ha cometido errores, fue un buen padre. Imagínense cuánto Dios es buen padre para nosotros. Dios te quiere adoptar. Quizá has vivido abandono, quizás has vivido rechazo, quizás has vivido un dolor o ahora mismo estás viviendo una confrontación. Pero hoy mismo Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, nadie va al Padre si no es por mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la decisión que tienes que tomar. Porque todos necesitamos un Padre. Pero para ir a ese Padre tenemos que ir donde Jesús. Jesús dio todo por ti. Porque la palabra también dice que Dios entregó a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. ¿Y por qué lo hizo? Porque te ama. Porque te ama. Porque lo da todo por ti. Lo da todo por ti. Y es por eso que Él quiere ser ese abrazo de oso. El abrazo de oso no es un abrazo de, oh, qué bueno. No, qué bueno que estés. Ah, buenos días. No, el abrazo es apretado. Es algo, no te quiero dejar ir. El abrazo es, quédate conmigo. Quédate conmigo, no te quiero soltar. Puedo estar todo el día así. Y quizá el hijo, no, ya, pero papá. Pero el papá ahí, aferrado a su hijo. Por eso Dios es ese padre que se aferra a ti. Y va a hacer todo lo posible para hacer que tú seas su hijo. Pero tienes que tomar esta decisión. Quiero que puedan ponerse de pie. Puedan ponerse de pie y puedan cerrar sus ojos.
Yo no conozco la condición de cada uno, pero tú sabes más bien tu condición, conoces tu pasado, conoces la herida que quizá ahora mismo estás tratando. Pero hay algo que yo te quiero decir, que Jesús es la respuesta de tu vida. Jesús es la respuesta a esa herida, Jesús es la respuesta a tu situación. Por eso es importante que tomes esta decisión. No lo puedes dejar pasar, no puedes dejar que sea mañana o que sea pasado mañana o el próximo domingo. No, tienes que tomar la decisión hoy día. Porque es importante que hoy tomes la decisión de decir: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón y te entrego mi vida a ti y te recibo como Padre, porque el Señor nos recibe como hijo. Levanta tus manos y diles: Padre, Padre, soy tu hijo, soy tu hijo. Quizá en mi pasado he cometido errores, pero hoy te reconozco como mi Padre. Te acepto en mi corazón. Te amo, Señor, y quiero entregar mi vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial.